Amén. Bien, entonces continuamos con la serie que hemos titulado para este mes Preguntas incómodas acerca de la iglesia. Y sí que hay preguntas, algunas más que otras. Domingo pasado vimos alguna sobre si era un invento humano, incluso cuándo congregarme en un lugar, cuándo dejar de hacerlo, y vimos diferentes cosas. Ahora, con respecto a la vez pasada, también debería terminar de afirmar algo. Uno sale normalmente de un lugar cuando Dios te llama a hacer la obra en nuestro lugar, y normalmente esa obra es fundar una iglesia, sales con el aval o para hacer una misión o para ir en algo que Dios te ha dicho, pero como veíamos el texto de Hechos, donde el Espíritu dijo apartarme a Bernabé y a Saulo en el orden y en el marco de la iglesia, no fuera de ese orden y fuera de ese marco, sino lo que hace uno es, pues, caminar donde quiere. Hoy vamos a trabajar 4 preguntas más. Y Dios nos dé tiempo porque son las 9:59. Así que hasta donde llovió hubo barro. Entonces se corta. Porque me he propuesto que las enseñanzas sean mucho más reducidas para tener tiempo para que Dios nos ministre después de ella. Así que ya sabe, hasta donde llovió. Y vamos a trabajar 4 preguntas hoy, si Dios lo permite, y es: 1, ¿existe la iglesia perfecta? O sea, la preguntan mucho, ¿existe? Segunda, ¿cuáles son los distintivos de una iglesia sana? ¿Será que las iglesias que son saludables tienen unos distintivos, unas señales, unas marquillas? Otra, esta es muy común: ¿por qué existen tantas divisiones y denominaciones de iglesia? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿De dónde salió eso? ¿Y por qué todavía siguen apareciendo más y nuevas denominaciones? Y la última, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿No le han dicho eso alguna vez en la calle? Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Y le no, mi iglesia es la verdadera, dicen por ahí algunos, y otros le refutan, etc. Hoy vamos a trabajar ese tipo de preguntas. Y empecemos por la primera, amados hermanos. ¿Existe la iglesia perfecta? ¿Ustedes qué dicen? Wow, un gran no, ¿cierto? Bien, y efectivamente la respuesta rápida y corta sería no. Pero tal vez algunos digan, yo creo que sí, porque Dios llama en su palabra, nos llama santos. Y si somos santos, eso significa que hemos sido santificados, y los santificados y santos son perfectos. ¿Ha leído usted que la Biblia habla que somos santos? Crea que lo somos. Pero al mismo tiempo es una tensión, porque al mismo tiempo que Dios dice que somos santos, nos manda a santificarnos más y dice que seamos santos como nuestro Padre es santo. Entonces, ¿qué hacemos? Si por un lado la Biblia dice somos santos, por otro dice hay que santificarnos, en otro dice no, estamos santificando, y en otro dice algún día ya llegarán en la santidad ya completa. ¿Qué hacemos? Este tipo de cosas aparecen en la Escritura. Se les suele llamar tensiones, es decir, algo que Dios dice que ya somos, pero todavía no, porque nos estamos todavía formando. A eso se le llama tensión a nivel teológico. Ahora, resulta y pasa que hay que tener cuidado con esto, porque uno puede decir, de cierto modo, sí, la iglesia es perfecta porque hace parte del cuerpo de Cristo, y si la iglesia no es perfecta, entonces Cristo no es perfecto porque su cuerpo no es perfecto. Ese tipo de lógica está un poco amañada y no funciona aquí. La palabra de Dios nos va a enseñar, quiero que miren Filipenses 4, 21 al 22. Y bueno, ya tenemos un predicador, disfrutemos. Dice, 4:21 al 22 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cómo nos llama? Los llama a los de la iglesia de Filipo y dice: los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y uno dice, wow, o sea que somos santos. O sea que los de Filipo eran santos y mandaban a saludar a los de Roma porque eran santos.
Pero sigue diciendo el texto más abajo. Bueno, el texto dice en Efesios 1:1, para que vean que habla de santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Éfeso. Y en otros textos nosotros deberíamos ver que él empieza a decir son santos, y en otros va a encontrar y va a decir, pero Dios los está santificando. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, miren lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Es decir, en el caso de la santidad, antes de llegar a lo de la iglesia perfecta, hay que ver que en la Biblia van a aparecer varios temas donde Dios dice que somos, pero que estamos siendo. Es decir, la tensión entre Dios dijo que somos, pero todavía no va a ser. Por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Cristo ha llegado, pero ojo, todavía no en su forma completa, porque todavía hay pecado, todavía hay todo esto. Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, la pregunta es, ¿existe la iglesia perfecta? Y puedo decirle algo, no, por dos razones. La primera, ningún creyente es perfecto. Así que, al formar el cuerpo de Cristo, todos los que nos unimos somos creyentes imperfectos. Sería raro que de todo lo imperfecto salga algo perfecto. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos está formando. Así que, en primer lugar, si está compuesta por personas que son imperfectas, no pretenda encontrar un lugar donde todo es perfecto, porque no lo va a encontrar. Le va a tocar saltar a todas las iglesias del mundo. Y si toma una máquina del tiempo y se va a la iglesia primitiva, vaya a ver los chicharrones que habían allá. Hermanos, así como pasa en el ejemplo de la santidad, que hay una tensión entre ser santo pero todavía no porque se está santificando, así pasa, hay una tensión en que estamos siendo perfeccionados, pero miren lo que dice Filipenses 3, 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, atrás el mundo, la cruz delante, lo que cantaban ahora, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así, miren que ha hablado que estamos siendo perfeccionados y que vamos a ser perfectos, y Pablo dice, no soy perfecto, pero miren lo que dice ese último versículo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Cristo. Entonces, hay una tensión también en que ya somos perfectos, pero Cristo nos está perfeccionando. Pero mucho ojo, somos perfectos, pero somos imperfectos, porque Dios nos está perfeccionando aún. Somos santos porque Dios nos ha declarado santos y nos ha santificado, pero la santificación es progresiva, es continua, así como la perfección es progresiva y es continua, hasta que un día lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud en Cristo. Por eso, hermanos, mientras estamos en la iglesia, vamos a tener roces, vamos a tener malos entendidos, vamos a tener algunas cosas difíciles, vamos a tener a veces actitudes, caras
y carotas. Algunos caritas, ¿cierto? Entonces, eso pasa. El problema es que a veces no queremos entender eso, que estamos siendo perfeccionados. ¿Alguno ha leído alguna vez hierro con hierro se afila? La Reina Valera dice se aguza. ¿Se afila? Claro. Entonces, ¿qué más quieres si aquí todos son de hierro? Y eso que no está Margaret Thatcher. Bueno, ya no está aquí en vida. Pero bueno, hermanos, Efesios, para ir sellando esto, la primera razón es que Efesios 4, 11 al 16 también dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otro objetivo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, miren otra vez el objetivo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, en esta tierra nos necesitamos unos a otros. A ese hermano y esa hermana que es imperfecto, ese pastor que es imperfecto, para que entre todos, juntos, sirviendo al Señor, seamos perfeccionados. ¿Quiere usted una iglesia perfecta? Entonces debe unirse a una iglesia imperfecta para que sea perfeccionada. Ay, hermanos, si quieres ir a una iglesia perfecta, también te quiero preguntar, ¿tú eres perfecto? Y entonces, somos santos y nos estamos santificando. Esto es una tensión. Segunda gran razón. Si la primera razón es que somos imperfectos y la iglesia está compuesta por imperfectos, no existe la iglesia perfecta de la forma como tú te la imaginas, de la forma como tú te la deseas, de la forma como tú quisieras que sea. Así no existe, porque algunos toleran y dicen, no, es que no hay iglesia perfecta, pero tiene que haber una que tenga todo lo que yo quiero, que tenga el lote gigante y al lado un lote con parqueadero para 3,000 autos y que sea cuidado y que nunca haya un rayón. Quiero una iglesia donde la alabanza sean arcángeles que estén cantando y ángeles los que estén tocando y no sé qué. Algunos quieren eso. Otros no, quieren una iglesia donde el predicador sea tan bueno que salga por YouTube, por enlace, por amarre, por lo que sea, por cualquier canal, por radio Esperanza, no sé, lo que sea. Hermanos, a veces queremos eso. Yo quiero una iglesia donde todo el mundo me salude, donde todo el mundo me dé la importancia, donde cuando yo pase me pregunte, ¿cómo estás? Donde me pongan a mí a predicar para que vean que yo sí sé predicar y soy bueno. Yo quiero una iglesia donde enseñen la palabra, pero no quiero que canten tanto coro, tanto himno, porque eso no me gusta, es muy viejo. Otro, no, yo quiero que se cante música nueva. Otro, no, yo quiero solo música de Hillsong. Hermanos, no podemos tener iglesias a la carta. La iglesia es y se va formando con las personas que se unen en un cuerpo local. Así que esto no es que yo escojo y, pero es que a mí no me gusta ese brazo. Porque es que la persona que es como el brazo en esa iglesia, no sé, no me gusta. Entonces, hermanos, he escuchado en muchas ocasiones decir también algo. Es que, mire, pastor, yo quisiera que esta iglesia fuera como la iglesia primitiva. Porque yo creo que hay que volver a ser como ella. Ok, vale, interesante. Pero enseguida yo pienso,
¿será acaso que no han leído el libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Testamento e incluso el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? La iglesia en toda la historia ha tenido problemas que superar. ¿Y saben cómo los supera? Cuando el cuerpo local se une a buscar presencia de Dios, a obedecer la palabra de Dios y amándose unos a otros. Ese siempre ha sido el secreto de la iglesia para vencer. No ha sido, imagínate, yo no me imagino a Pablo que esté aquí en una entrevista y quiera buscar a alguien y le toquen Pablo está aquí quieto y le toquen. Y Pablo vaya a abrir la puerta. Buenas. Hola, apóstol Pablo. Lo que sucede es que yo vengo del futuro y vine al pasado porque resulta que en los años 2020 no encuentro una iglesia perfecta. Todas tienen algo, pero le falta algo. ¿Qué me recomienda usted, apóstol? ¿Ah? ¿De qué me hablas, viejo? No. ¿Cómo así? No hay iglesia. ¿Y qué es lo que quieres tú exactamente? Es que, apóstol, yo quisiera, mire, no sé, una iglesia como la de Jerusalén, esa primera iglesia. ¿Tú no sabías que en esa iglesia tuvimos problemas y nos tocó hacer un concilio? Porque incluso entre los apóstoles no estamos de acuerdo con algunas cosas doctrinales. ¿Cómo así? Apóstol Pablo, ¿cómo así? ¿Y será que me puedo ir a la iglesia de Éfeso? Bueno, vale, te puedes ir, pero hay un problema. Juan me comentó en una carta que escribió que ellos habían dejado el primer amor. No, apóstol, entonces hagamos algo, espérese. Yo quisiera ir a la iglesia de Corinto, porque la fundó usted, y usted es el más grande predicador de toda la historia. Como usted no hay otro. Bueno, pero por favor, cuando vayas allá, no seas como los otros maestros que se han contaminado y me critican y me dicen que yo no sirvo como apóstol y me dicen que yo no soy enviado de Dios y me están diciendo que yo soy un altivo, pero que también soy de lo peor. ¡Ay, apóstol! Bueno, hagamos algo ya. La iglesia de Filipenses, porque eran pobres y todo eso. Bueno, está bien, pero el problema es que la iglesia de Filipenses tampoco de Filipos era perfecta. Allá teníamos algunos hermanos y hermanas que se peleaban, sobre todo un par de hermanitas. Así que yo ruego que si vas allá, hagas que esas dos se reconcilien. Hermanos, si Pablo estuviera aquí, yo creo que sería una gran bofetada para nosotros por andar tratando de buscar la iglesia perfecta sin entender que nosotros juntos formamos la iglesia perfecta porque nos vamos perfeccionando cada día, edificándonos unos a otros en amor. Yo imagino ese, bueno, Pablo, chao. Yo no sé. Hermanos, la iglesia primitiva también tuvo conflictos, pero la iglesia primitiva se caracterizó por andar en unanimidad, porque todos eran de un mismo sentir, porque oraban. Y por eso pudieron solucionar problemas como cuando resultó que estaban criticando unos hermanos. Pero es que mira, las viudas que tenemos nosotros, de origen griego, están desatendidas. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Por qué son tan clasistas, hermanos judíos? Entonces vienen y se reúnen. Listo, vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección en el Espíritu, y escogieron a 7 diáconos para que ayudaran y sirvieran las mesas. ¿Y saben lo que dijeron ellos? Bueno, y nosotros nos vamos a dedicar a la enseñanza y a la palabra. Pero las cosas se solucionaron con la dirección de Dios. Hermanos, así en esta iglesia y en cualquier otra vamos a encontrar imperfección, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar toda clase de cosas. La iglesia primitiva, mire, tuvo tantos problemas como que una pareja dijo, vamos a ofrendar esto al Señor, porque el Señor nos ha dado una bendición. Y resulta que le llegó la bendición. ¡Ay, caramba! ¡Esta es la bendición completa! Fallecieron. Eso es doloroso. Pese a tener los mejores predicadores,
muchos los subestimaban. Tenía los mejores apóstoles y muchos los maltrataban. Era tan imperfecta como cualquier otra que un muchacho salía con su madrastra y se acostaba con ella. Tenían costumbres de emborracharse. Iban a celebrar la cena del Señor. ¡Ay! Y se emborrachaban en plena cena. Gracias a Dios, aquí es con jugo de uva. Y se sirve un poquito. Hermanos, pero tenían esas costumbres. La iglesia primitiva también pasó por dificultades. Tuvo hermanos, hermanas que fueron discriminados cuando se participaba en la cena del Señor. No lo esperaban. ¿Y qué hacían? Como venían, se demoraban y venían más lejos, comían su banquete antes para cuando los otros llegaran, no encontraran nada. Y era la cena del Señor, símbolo del cuerpo de Cristo, en memoria de Él. Gracias a Dios, en esta época todavía no he visto un ágape así, una cena del Señor así. Gracias a Dios eso se corrigió en la iglesia. Pero es fuerte. Entonces, no podemos hablar y decir a la ligera que la iglesia perfecta y modelo es esa. Fue una iglesia perfecta porque Dios fue perfeccionando. Pero apuntamos hacia la iglesia del último tiempo y es Apocalipsis, donde nos muestra que ya se han ido formando. Miren, me explico. La iglesia primitiva es el origen y va creciendo y se va formando y van saliendo pastores, maestros, apóstoles, hermanos, lo que sea. Van saliendo todo lo que ahí dice. Pero al final la iglesia que apunta la palabra es la iglesia de Apocalipsis. Esa iglesia que algún día estará con Él, que vestida como novia de blanco por las acciones justas que hace, se encontrará con Él y lo recibirá. Esa iglesia que se llama la esposa, ahora es la novia y se desposará con Él. A esa iglesia apuntamos, donde ya no hay más pecado, donde ya no hay más muerte. Entonces tengamos paciencia, ténganme paciencia. Tengámonos paciencia los unos a los otros. Amados, no suframos el síndrome de Elías, pensando que solo las iglesias de la televisión, de la emisora, o la que tiene un super predicador, algunos quisieran, no, es que yo quisiera que mi predicador fuera ese, el de esa iglesia internacional, bautista, que todo, wow, ahí sí hay armonía. Hermano, le pregunta a él o escucha una entrevista de él y le va a decir, no, tenemos problemas. El síndrome de Elías es pensar que uno es el único santo y puro que ha quedado. Y qué mal cuando nosotros pensamos que somos el único santo que ha quedado. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, 14 dice, él respondió, miren lo que dijo Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Wow! La primera vez que yo leí eso cuando era niño, yo dije, este hombre es el santo del Antiguo Testamento. Yo dije, ¡wow! El problema es cuando yo sigo leyendo el texto de niño. Versículo 18 dice, y yo haré que queden, le responde Dios, 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se doblaron a Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y luego aparece el texto y se muestra cómo es desechado él y entra Eliseo, porque el man no entendió. Así de sencillo. Hermanos, no tengamos el síndrome de Elías pensando que somos los únicos perfectos, porque significa que no te has visto al espejo de la palabra de Dios. Y yo cuando me veo en ese espejo, ¡wow! Me falta mucho, me falta muchísimo. Entonces, hermanos, no busquemos una iglesia que se acomode a nuestras necesidades. Busquemos una que nos incomode a buscar el rostro de Dios y a pulirnos unos con otros. Si usted está aquí y pensó que todo va a ser súper cómodo y relajado y que no va a tener problema con nadie, llegó al lugar equivocado.
porque sí existen roces. Y sí, en algún momento podemos decir alguna palabra, a veces podrá salir de contexto y se entenderá mal, algunas veces en el propio contexto se dijo mal, y nos arrepentiremos por eso y pediremos perdón a usted. Pero buscaremos estar juntos en hermandad. Aquí tenemos hermanos que saben que hablan con más ternura que otros. Y tenemos hermanos que sus palabras se sienten tipo juguete. Oiga. Y eso que tratan de hablar lo más bonito. Pero nada, hermanos, así pasa. Entonces, hermanos, entendamos que no hay iglesia perfecta. Como dice también un poeta de la salsa, hombre perfecto no hay. Por si acaso. Hermanos, termino con esto, con esa pregunta. Y quiero decir, la iglesia es un hospital que recibe a enfermos llenos de pecado y los lleva al médico que se llama Jesucristo. No somos una preciosa joyería llena de diamantes, de anillos de oro, donde todo es reluciente. Aquí no somos esa joyita, somos otras joyitas. Hermanos, eso hay que entenderlo. Terminamos la primera pregunta. La segunda. Vuelvo a la primera. Quiero que recuerden eso y que quede como aplicación. Que si usted quiere la iglesia perfecta, usted necesita entrar en el Señor, en oración, en guianza del Espíritu, para ser edificado y edificar a otros. ¿Oyó? Dios nos declara santo y nos declara perfecto, pero al mismo tiempo dice que debemos santificarnos y que debemos ser santos y que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Segunda, ¿cuáles son los distintivos de una iglesia sana? Bien, esta es una pregunta que también es polémica. Si ustedes buscan en internet, porque me gustaría que hicieran esa tarea, van a encontrar, hace un par de años existe un movimiento que se llama 9 Marks, 9 marcas. Y ellos hablan de las marcas de una iglesia sana. Ahora, ellos dentro de lo que tienen, hablan de la teología bíblica, y uno queda allí, uy, salió ese como primero. Uno queda, wow. Después hablan un entendimiento claro de la conversión, un entendimiento del evangelismo, y uno dice, wow, ¿eso qué es? Empiezan a hablar cosas. Pero, vale, esas son buenas. Y yo diría que esas marcas están cuando las marcas que voy a mencionarles ya existen dentro de la iglesia. Yo encuentro en la escritura, y bueno, me perdonan los de 7 marcas, los de 9 marks, pero yo encuentro en la escritura estas 7. La primera sería, una marca que una iglesia es sana y que una iglesia es buena, es que la iglesia ama a Dios, ama a sus miembros y ama a los perdidos. Si en la iglesia donde uno está no hay amor, apague, baje las cuñas y vámonos. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y le preguntaron por uno solo y le da ñapa. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. ¿Y la ley qué mandamientos contiene? No adulterarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo y todo lo que usted encuentra ahí. Es decir, hermanos, si nosotros amamos, no vamos a hacer ninguna de esas tonterías. Pero por si acaso me pregunta, pero pastor, otro texto que pueda probar eso. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí uno diría, ahí no hay nada de nuevo. Pero lo nuevo es, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo ama Jesús? Con entrega, con la vida, dando todo. Si usted dice que ama, sea capaz de darlo todo. Si no, no está amando. Si no es otra cosa.
Y por eso el final al 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, encuentro en la palabra que la primera marca debería ser esa. La iglesia debe amar a Dios, debe amar a sus miembros y debe amar al prójimo, a los perdidos, a todos. Porque si no, no sirve. Segunda señal de una iglesia sana, segunda marca, sería que es fiel a Jesús, siendo fiel en la predicación y en la obediencia a su palabra. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque suelo encontrar en literatura, sobre todo en Neymarks, en literatura reformada, entre otros, que siempre se habla de la predicación bíblica. Pero el problema, hermanos, puedes tener tu predicación muy bíblica, pero si no obedeces la palabra del Señor, tu predicación no sirve. Hay que hablar y obedecer. Eso no es de nada. Es como el que aparecen unos textos en el Antiguo Testamento, el que va a ofrecer sacrificios y hace todo, pero su corazón está lejos de Dios. El tal sacrificio no sirve. Hermanos, es la segunda marca que encuentro, señal de una iglesia sana, es que es fiel a Jesús, siendo fiel en la predicación y en la obediencia a su palabra. Hechos 2:42, y se lo voy a mostrar por la Biblia, en el contexto de la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué? La doctrina de los apóstoles. En las enseñanzas que ellos dieron. Eso es lo que es doctrina, para que no piense algo raro. No, tranquilo. Y dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Ay, ay, ay! No solo era palabra, también compartían todo esto. Pero por si acaso, 2 Timoteo 2, 14 al 16. Recuérdalos esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. A veces nos ponemos a discutir cosas que ni al caso ni sentido tienen. Tanto que hay para compartir en redes sociales sobre cómo Dios puede liberar corazones que están envueltos en el pecado, cómo Dios puede traer salvación, y nos podemos a discutir, no, es que la corriente arminiana y la corriente calvinista y todo ese poco de cosas. Traten la seriedad, ni lo uno ni lo otro. Soy cristiano porque creo en Cristo y pertenezco a la iglesia donde Cristo fundó y punto. Y esto puede sonar polémico y puede sonar brutal para muchos. Menos mal que hay una pregunta que va a hablar de dónde salió todo. Y otro regalo, Tito 1, de 9 al 11, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda también enseñar, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, si ve en una iglesia un predicador que se ha alejado, hay que hablar con él. Si aquí alguno de nosotros o alguien, no lo permita Dios, pero alguien está hablando algo que no es de la sana enseñanza, hay que exhortarle. Y si es preciso, como dice el texto, taparle la boca. No lo digo yo. Arréglense con Pablo y con el Señor y con el Espíritu que inspiró. Y la ñapa, por si acaso, Tito 2, versículo 1 y los versículos 7 y 8. Miren cómo empieza diciéndole. Le dice, pero tú, hay un contraste, si se acuerdan Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Y Merit le dice, ¿por qué? Presentándote tú en el 7 y 8, en todo como ejemplo en buenas obras,
¿Se acuerdan que yo les dije que predicar, pero también obedecer? Mire, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No se trata solo de predicar, se trata de vivir. Usted es un buen predicador, entonces lo va a mostrar por su manera de vivir, por su testimonio, no por la multitud de palabras, porque oradores, hay ateos que son excelentes oradores, hay filósofos y teólogos que no creen en Jesús y pueden dar tremendos sermones de la Escritura, pero no tienen el Espíritu de Dios, pero no tienen al Señor y nada de en su vida respalda, y eso no da fruto. Tercera marca, no pregunta. Ya hablamos de dos, el amor, ¿cierto? Y la fidelidad, ¿cierto? Amar a Dios, amar a los miembros, amar al prójimo o al que no ha conocido a Cristo, al perdido. La segunda marca que dijimos fue que es fiel a Jesús, pero ¿cómo? Predicando la palabra, ¿cierto? Y obedeciéndola. Ahora, este es para que la tome con mucha seriedad. Está llena del Espíritu de Dios. Si no hay llenura del Espíritu de Dios, algo está pasando. Miren, Dios nos ha estado llevando a cada día buscar más la llenura y buscarla en oración. Ahora uno se pregunta, ¿pero qué llenura? ¿Qué significa estar lleno? Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire, ¿cuándo va el Señor a llenarnos? Estando unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando la iglesia está unida, hay llenura del Espíritu de Dios. Cuando la iglesia está en oración buscando, hay llenura. Hechos 6, 9 al 10 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Iban a pelear con Esteban, el diácono. Y miren lo que sucedió. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí espíritu con E mayúscula. Un hombre lleno de Dios. Hechos 13, 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, ahí fue cuando fue a hacer una reprensión. Lleno del Espíritu de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta iglesia necesita la dirección del Espíritu de Dios y su llenura. Podemos tener toda la palabra que queramos, pero si el Espíritu de Dios no nos direcciona, no sabemos para dónde vamos. Cuarta marca, cuarta señal de una iglesia saludable. Puede anotarla, si no escuchar la grabación. Ora y procura generar espacios para la vida de oración. Y ese ha sido nuestro propósito de este año. Y creo que algo que he tratado de meter por la pena, por los ojos. Hermanos, yo no sé qué está pasando, pero necesitamos orar y no desmayar. No es casualidad que hace poco, la semana pasada, Carlos compartiera eso, ¿cierto? Pero el 1 de enero, en el culto del 1 de enero, aquí en el ayuno, se predicó esa misma palabra. Empezamos el año con esa palabra. Y parece que en enero se predicó, en febrero se predicó. ¿Y ahora qué? ¿En marzo se volverá a predicar? Entonces algo quiere decir Dios. Hermanos, Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, y no está María, pero sí están, aquí hay otras mujeres, todos. Hermanos, Dios nos llama a orar juntos. No, pero pastor, ¿y dónde más nos llaman a orar? ¿Es que es suficiente con la palabra? No.
Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, claro, en la comunión con uno con otro, claro, en el partimiento del pan, claro, pero termina, y en las oraciones. Así que no pretenda tener una buena vida espiritual, sino ora. Y de nuevo voy a sacar un dicho viejo, como decían por ahí antes, el diablo que no ora, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y por último, dos ñapitas. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Es decir, tenían una costumbre de orar. Ahora no quiero decir, hermanos, la hora de novena a las 3. Vamos a venir aquí todos los días a las 3. No. A lo que se refiere es que ellos estaban acostumbrados a apartar un tiempo para orar. Y yo le pregunto, ¿tiene usted una costumbre de apartar un tiempo para orar? Hágalo, hagámoslo, que el Señor lo está demandando. Y Hechos 6:4 dice, después que escogieron a los diáconos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Es importante o no la oración? Sí. Bueno, quinta marca o señal. Ojo con esto, es más larguita. Está unida y comprometida con la edificación mutua al poner los dones al servicio del cuerpo y al velar por las necesidades de sus miembros. Eso es una marca. Un ejemplo de eso podríamos verlo cuando aquí hacemos la canasta de amor. Cuando colaboramos con otras personas que necesitan para el transporte, que necesitan algo. Eso es un ejemplo. Cuando damos comida, cuando invitamos a comer a la casa o otro y no pueden comer. Incluso, aquí yo he salido de ayunos, el viernes que me quedé todo el día desde la mañana. Por allá me dieron un almuerzazo. Oiga, yo llegué aquí que ya ni quería trabajar, pero bueno, me recargó. Entonces, Hechos 4, miren lo que dice Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien, vamos a tomar con suave y su pitillo esto, porque algunos decir, uy, el pastor se metió con mi casa, mi carro y con todo. Ya, ese texto, mire, algún día iba a caer en la teología de la prosperidad. No. El texto lo que quiere expresar es el ánimo que tenían los hermanos para que los demás no pasaran necesidad. Aquí no le voy a pedir que venda sus cosas, que venda todo. No. Eso lo hace usted voluntariamente o si el Señor sí lo dice. Y si lo hace porque un hermano le dijo o porque yo le dije, hermano, usted está loco y yo estoy loco. Porque no hay que dejar a los hijos y a la generación que venga sin casa o sin algo. Pero si Dios lo dice, hágalo, porque ya no es locura. El texto lo que quiere mostrar es el cuidado en la iglesia era una prioridad. Por eso eran capaces de vender aún lo que tenían. Eran capaces de ofrecer aún lo que tenían. Hoy en día esto se presta para malas interpretaciones. No, es que hay que vender todo. Y se recogen en algunos servicios. No, si no tienes plata, eche el anillo, eche el celular. Cuidado. Si el Señor no te lo ha dicho, no lo hagas. No lo hagas, porque si Dios no te lo dijo, perdiste tus objetos y ya. Y eso quiero que quede claro. Hermanos, les dejo Romanos 12 para la casa. Sexta señal, para que nos falte una. Ojo con esta señal. Una señal que una iglesia es sana. Predica el evangelio del reino para ser discípulos, empezando por su lugar de influencia
y avanzando hacia las naciones. Es decir, una iglesia que predica para ganar almas es una buena señal. Una iglesia que sale y hace misiones es una buena señal. Pero si la iglesia siempre se quedan los mismos con las mismas, no es buena señal. Gloria a Dios que ha abierto la posibilidad y tendremos en abril la misión a Pinillos. Y hablaba por medio de un contacto que usó Dios a Karen y a una niña para hacer una misión en Clemencia con un pastor de otra denominación. Y fue una bendición hablar este viernes con él. Entonces, hermanos, no se predica el evangelio del reino para tener carteles que diga: llegó el evangelio a Cartagena. Ahora sí llegó el Espíritu de Dios a la ciudad. Vale, entonces antes no estaba. Entonces ni tú lo tenías, ni tú, porque ahora es que llegó. Entonces, hermanos, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Yo lo que digo es que Dios obra como quiera. Ojo, miren, Dios obra como quiera. Lo que sí quiero es que tengamos cuidado. Miren, podemos hacer cruzadas de milagros, sí, pero si Dios lo dijo. Podemos ir a hacer, y es que la palabra cruzada se oye horrible, vamos a hacer otra cosa, porque cruzada fue ir a asesinar en nombre de la cruz. Sí, eso fue lo que pasó en esa época, fue asesinar. Entonces, más bien ir y llevar el evangelio del reino. Y saben, cuando Dios está, ni siquiera hay que poner las manos porque ya Dios va sanando. Y si hay que poner las manos, se colocan y Dios sana. Pero lo que quiero es que sepan que no hay exclusividad en que una persona tenga el Espíritu de Dios o que una persona ore por los enfermos y se sana. Que hay gente con dones de sanidad, los hay. Claro que sí, el cuerpo se edifica en ello, pero mucho ojo. Lo que yo quiero hacer es un llamado de atención, que el evangelio no se predica para que el hombre se lleve la gloria. O sea, yo no puedo pretender. Mira, aquí desde hace años, yo creo que algunos lo saben, algunos más antiguos, aquí hubo una familia que fue, bueno, ya ellos no están entre nosotros, que fue sana de SIDA. Y la niña que venía en el vientre fue sana. Hoy no están con nosotros. Ellos hoy están en otra iglesia congregándose. Ellos tienen un par de hijos, pero ellos no sabían. Y se hicieron varias veces y Dios los sanó. Pero Dios aquí ha hecho milagros hasta de tipo financiero, ¿o no? Sí. Han orado por la universidad para pagar el semestre. Una hermana vio el cheque y pensó que era 200, algo así. Y resulta que no había leído los otros ceros. Pasa el valor exacto de la matrícula. Ahora, pero eso solo pasa en esas iglesias de la televisión. Hermanos, es que aquí no publicamos nada, no es necesario estar publicando. Aquí Dios ha sanado toda clase de personas, Dios ha hecho toda clase de milagros, Dios ha liberado, ha hecho de todo. Hasta personas que han venido con malas intenciones. Es más, así se oiga raro, gente que ha venido metido en sectas satánicas y Dios le ha liberado. Entonces, hermanos, el poder de Dios está, pero nosotros no nos llevamos la gloria siempre es para Dios. Esto no pasa porque ora el pastor, porque oran las hermanas, porque ora, no sé, la hermana Ana, la hermana Estela, la hermana Karen, el hermano Carlos, porque el hermano Marcel, el que ministra, es que se mueve. No, es porque Dios se mueve cuando tu corazón y mi corazón está dispuesto. Dese cuenta, usted puede estar en lo último, en un desierto, pero si usted abre su corazón, la presencia de Dios va a fluir. Eso me ha pasado, lo he disfrutado. Prueba de eso, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato del Señor.
Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo es el tiempo bueno para predicar la palabra de Dios? Todo el tiempo. Si usted no está predicando la palabra de Dios, algo está pasando. Ahora, ¿cuándo puedo predicar la palabra? Apenas usted se haya convertido. Ya puede empezar hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. No, pero ¿y el curso de hermenéutica, de exégesis, de homilética? ¡Hable! Hable lo que Dios hizo con usted, que eso se aprende en el camino. ¡Epa! ¿Qué es eso de estar esperando que Dios hable y dé su testimonio? Yo me sorprendo cómo Dios usa a los recién convertidos para que lleguen otros al evangelio. No tienen tapú o no tienen que pensar, no, pero es que este texto, esto hay que tratarlo así. Vaya y diga lo que Dios ha hecho en su vida. La samaritana, el endemoniado gadareno, ¿qué hicieron ellos? De lo que tenían dieron. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hasta el judaísmo se estaba convirtiendo. Hasta los sacerdotes más férreos. Hermanos, es necesario que entendamos que esa es una marca. Última marca, la séptima. Forma, produce y cuida su liderazgo. Aquí es algo que debemos fortalecer en esta iglesia. Hemos empezado poco a poco, hemos ido avanzando a pasito, pero Dios cada vez está animándonos y como liderazgo ya empezamos las reuniones de liderazgo y hay una ahora en febrero, por ahora empezamos mes a mes, se está incentivando que se hagan las juntas en los equipos. Pero una señal es que hay que formar. Pero ojo, formar no significa solo a los que ya son líderes, sino formar para que nazcan nuevos. Porque desde esta iglesia, miren, de aquí al predicar el evangelio en un barrio, en algo, tal vez una persona que se convierta va a ser el pastor de la iglesia en ese lugar. Tal vez alguno de ustedes va a ser el pastor en una iglesia que abramos, en Los Campanos, en cualquier otro lado, no sé. Oiga, vi un hermano feliz por aquí contento en la segunda fila. Santo. Hermanos, hay que formar liderazgo, hay que cuidarlo, necesitamos reproducirnos. Una iglesia sana, la ñapa, la iglesia sana con respecto a esto, entonces es una iglesia que se reproduce. Gloria a Dios. Tercera pregunta, y aquí viene una que voy a tratarla cortico y quien desee profundizar puede venir el martes de 5 a 6 de la tarde. ¿Oyeron? Porque es hablar de historia de la iglesia. ¿Por qué existen tantas divisiones y denominaciones? Hermanos, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que aclarar, tomarla suave, despacito, descansando, mire, así como en un sillón, es que hay que diferenciar entre denominaciones dentro del cuerpo de Cristo y las sectas, las falsas doctrinas y las herejías o los movimientos que no son cristianos, son pseudocristianos. Si nos enfocamos hacia la iglesia de Cristo, tenemos que ver, en primer lugar, la iglesia no nació como un lugar donde la gente se reunía. Usted no lo va a encontrar. Pero los que se convirtieron, como venían del judaísmo y se reunían en sinagogas, ellos empezaron a juntarse, todos empezaron a unirse. Y ellos se llamaban iglesias y ellos se llamaban cristianos. A medida que pasó el tiempo, el lugar donde se reunían las casas, como ellos eran iglesia,
también le llamaron esos lugares iglesia. Pero no nació en primer lugar como eso. Si ustedes revisan el libro de los Hechos, la evolución, la iglesia nació de esa manera, porque Cristo la fundó y porque desde Pentecostés fue avivada con la predicación luego de el apóstol Pedro. Ahora, cuando saltamos ahí hasta el siglo IV, ¿qué sucedió? Constantino estaba hasta aquí, porque los cristianos, cada vez que eran esparcidos, llevaban el mensaje de Dios y se formaban nuevas iglesias y la gente confiaba más en el Señor. Yo les dije alguna vez, la iglesia suele en tiempos de crisis, cuando se esparce, crecer. Que Dios no traiga eso, pero necesitamos crecer y expandirnos y llevar el evangelio a todos lados. Entonces, como la iglesia era azotada y perseguida, Constantino se dio cuenta, bueno, siglo IV, eso es los años 300. ¿Qué hizo? Bueno, si no puedo, lo que vamos a hacer es, para mantener la unidad del imperio, tomar una religión, tomar el cristianismo como si fuera una religión y hacer que todo el imperio sea cristiano. Pero las prácticas paganas que ellos tenían a otro culto, vamos a enmascararlas dentro del cristianismo. Y bueno, yo sé que lo que voy a decir suena feo, pero de ahí nació la Iglesia Católica. Católico significa universal. Apostólico, que viene de los apóstoles. La verdadera Iglesia católica y apostólica es la que viene de Jesús y de sus apóstoles y sigue sus enseñanzas. La diferencia del cristianismo con el catolicismo, ya yendo a la reforma protestante, ¿cierto? En los años 1500 y todo eso, es que seguían con las mismas doctrinas. Por ejemplo, para ellos, y aún sigue pasando, no es suficiente con que Cristo haya muerto y haya salvado. Hay que mantener los sacramentos y llevar la confirmación. Hay salvación, ¿cierto? Si se ora por las almas que están en penitencia. Eso no está en la Biblia. Los dos sacramentos que colocó Jesús, los dos que puso es el bautismo y la cena del Señor. Los otros que aparecen añadidos no existen en la Escritura. Nosotros creemos que existió María, obviamente, la madre del Señor Jesús, y nosotros la tenemos como un ejemplo, supremo, máximo. Damos gracias a Dios por la vida de ella. Mujer como esa, no hay otra, porque todas las mujeres son diferentes. Claro, y hombre como el Señor no hay otro, porque todos somos diferentes y por Él somos salvos. Y porque por ella fue que vino el Señor. Y ella fue la única que en medio de su adolescencia, con ese embarazo, fue capaz de decir, hágase conmigo conforme a tus palabras. Otra, si en esta época y nace en alguno de estos países progres, yo aborto. ¿En serio? Pasa. En cambio aquí, nosotros creemos que María sí, madre de Jesús, del Señor, pero ella no es Dios. Ella no tiene poderes divinos. No, en cuanto a los santos, la Biblia, como les leí ahora rato, todos ustedes son santos y yo. Todos somos santos. No necesitamos ser estatuas vivientes. Entonces, de ahí en adelante, por la reforma protestante, pero hubo un problema, y aquí sí viene el problema, que empezaron a dividirse en diferentes ramas. Las ramas del protestantismo fueron las principales: luterana, reformada, anabaptista y anglicana. Y aquí empieza. Miren, una bendición que tiene el catolicismo es que tiene una unidad de criterio. Y todas las iglesias en el mundo predican el mismo sermón y el mismo mensaje. En eso tienen una unidad y siguen una liturgia. Pero de aquí empezó a suceder algo. Y es que se dividió en iglesia luterana por Lutero, reformada por la reforma de Martín. Perdón, la luterana sí de Martín.
la reformada por Calvino, la anabaptista por lo que enfatizaban más en el bautismo, y la anglicana por Wesley, por John Wesley, ¿ok? Y esta también se llama metodista porque él tenía muchos métodos para hacer las cosas. Ya, ¿qué pasa? Que la iglesia tuvo algunos problemas, no siguió las recomendaciones del apóstol Pablo ni de Pedro ni de otros. Es decir, dejen de discutir en las minucias y en las bobadas que acarrean discusión. ¿Y qué sucede? Que empezaron los problemas doctrinales y una iglesia empezó a dividirse en otra y en otra y en otra, y hasta hoy siguen dividiéndose. Pero ojo, existe la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Yo más adelante le voy a dar, hablar de todo esto con más claridad, pero todo empezó desde ahí. Ahora, eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Solo hay una. Y la iglesia verdadera es todas las personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y rinden y viven para Él, no importa dónde estén en el mundo. Entonces habrá cristianos evangélicos que son salvos y otros que no son salvos, porque no tienen a Jesús en su corazón. Habrá personas carismáticas o católicas que tienen a Jesús en su corazón y serán salvas. Y así habrá gente que ha confiado en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y es salva porque el Espíritu de Dios le hizo nacer de nuevo. La iglesia verdadera es una sola. La iglesia verdadera no es la que todos los caminos conducen hacia ella, no. Porque solo hay un camino y es Cristo. No hay varios caminos que conducen. Es un camino que conduce al Padre. Hermanos, quiero que tomemos esto con mucho amor y con mucha seriedad, porque yo sé que lo que he dicho hoy es pesado en muchos sentidos y que no es fácil de digerir. Si tiene preguntas, me las hace al final, pero quiero que vean que esto sea con mucho respeto, porque la iglesia del Señor es una, y no es para jugar, no es para andar en changonguerías ni eso, es una sola, es perfecta, porque Dios le hizo perfecta, pero a la vez es imperfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto. Así que aprendamos a vivir en comunión unos con otros. Señor.